Manejo de archivos de texto en Visual C++. El manejo de archivos de texto en Visual C++ requiere la inclusión de una librería denominada fstring, la cual provee todas las funcionalidades necesarias para realizar las diversas operaciones que podemos hacer con archivos, como es leer información o grabar información en ellos. Para el ejemplo presente tenemos un programa que básicamente crea un archivo de texto y en segunda instancia abre ese mismo archivo de texto para leer la información que contiene el mismo. Veamos en detalle el programa. Inicialmente se declara una variable de texto, la cual va a ser utilizada más adelante para leer la información desde el archivo. Creamos el archivo nuevo, en este caso es un archivo de texto que vamos a llamar pepito.txt. Es necesario para ello declarar el archivo como una variable, así como lo hemos venido haciendo con tipos de datos básicos. Para manipular en este caso un archivo es necesario declarar primero que todo una variable tipo archivo. En este caso fs sería la variable del fichero de salida o archivo de salida. Así, ese es el nombre de nuestra variable. El tipo de dato, en este caso vamos a referir a un archivo de salida, entonces decimos offstring, es la sentencia que debe escribirse para denotar un tipo de archivo de salida. Así como cuando declaramos un entero decimos int, en este caso para declarar un archivo de salida decimos offstring, nuestra variable fs, y el nombre asociado a dicho archivo, el nombre externo que tiene. Ese nombre externo es el mismo que vemos a través del explorador de Windows. Posteriormente a la creación del archivo, enviamos un mensaje al mismo. Notemos la similitud que se tiene con un comando que ya conocemos, cout. Cout es un comando para enviar información a la pantalla. En este caso, notemos que la forma es exactamente la misma, lo que cambia es en este caso la salida. No estamos enviando a la pantalla sino al archivo fs, en este caso nuestro archivo de texto. Estamos arrojándole el mensaje hola mundo. La idea es que ese mensaje se está enviando hacia el archivo para ser escrito en el mismo. Posteriormente se cierra el fichero o el archivo para nuevamente abrirlo, pero ya como archivo de entrada. Para abrir el archivo como de entrada es suficiente con especificar ifstring, nombre de la variable archivo y el nombre externo que va a tener nuestro archivo. Es importante que para que no se presente error al ejecutar esta instrucción el archivo exista. En este caso no hay problema porque previamente lo hemos creado. Una vez que se ha abierto de lectura, procedemos a hacer la lectura de la información contenida en el mismo desde una instrucción, o a través de una instrucción denominada getLine. Esta instrucción, que específicamente es una funcionalidad de los archivos, en este caso estamos utilizando como el nombre de la variable f.getLine, dos parámetros. El primero indica la variable arreglo de caracteres que va a tomar la información leída desde el archivo, y el segundo parámetro nos indica la longitud máxima de caracteres leídos. En este caso hemos colocado arbitrariamente 128, pero bien pudiéramos haber colocado una cantidad inferior o superior. La idea es que si el contenido es inferior, o sea, me refiero al contenido del archivo es inferior a 128 caracteres, en este momento se leería esa información. En caso contrario, pues solo se leerían hasta 128 caracteres. Una vez que se lee esa información del archivo, se deposita en la variable cadena. Posteriormente se presenta en pantalla esa información. Veamos, compilamos el programa, verificamos no hay errores como lo estamos viendo allí. Ahora vamos a ejecutar. Sale en pantalla el mensaje hola mundo. Al parecer el programa únicamente hace un despliegue en pantalla, pero no es así. Vamos a desplazarnos a la carpeta en donde está nuestro proyecto. Allí veremos que aparece el archivo pepito.txt que ha sido creado por nuestro programa. Noten el contenido que desde allí hemos enviado. Hola mundo.
Eso se ha hecho en este instante cuando hemos arrojado la salida directamente al archivo. Posteriormente, pues el archivo se vuelve a abrir, como lo decíamos, para tomar la información del mismo y posteriormente presentarla en pantalla. Veamos nuevamente el efecto. La idea es que borremos. Vamos a borrar el archivo para que veamos que efectivamente el programa es el que lo crea. Volvemos al programa, ejecutamos, listo, volvemos a la carpeta y vemos que el archivo nuevamente fue creado. Ahora veamos el archivo como ya existe. Podríamos abrirlo directamente como archivo de entrada, entonces vamos a poner unos comentarios aquí de manera tal que ya no se ejecutarían las primeras instrucciones. Vamos a ejecutar directamente la apertura del archivo, o sea, el archivo ya existe, no habría problemas por la apertura del mismo porque existe. Vamos a compilar nuevamente. La idea ahora aquí es que el archivo no va a ser creado porque ya existe, entonces simplemente vamos a abrirlo directamente. Uy, un segundo, ahí acá tenemos un error. Es por la variable, tenemos que dejar el comentario, tenemos que colocarlo desde esta parte porque necesitamos la declaración de la variable cadena. Nos volvemos a compilar. Bueno, cero errores. Entonces el archivo ya existe, en este caso no vamos a volverlo a crear, sino vamos directamente a la apertura del mismo. Vamos a ejecutar. Efectivamente estamos obteniendo el contenido que hay en el archivo. Probemos si nosotros abrimos ese archivo y le cambiamos el contenido. Digamos, vamos a complementarlo con esto es una prueba adicional de lectura desde un archivo. Guardamos. Vamos nuevamente a nuestro programa, ejecutamos y vemos que nos muestra efectivamente el contenido que acabamos de modificar.